Hola, muy bienvenidos a una lección más acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy estoy aquí para hablar acerca de lo que es hablar en lenguas, o sea, para qué sirve hablar en lenguas. Sabemos que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, hablamos en lenguas, o sea, somos bautizados con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Entonces, las lenguas son una prueba de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero sé de casos de muchos cristianos, muchos creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo y por un tiempo han hablado en lenguas, pero luego han dejado de hablar en lenguas. ¿Y por qué? Porque no han entendido cuál es el propósito de las lenguas. Hoy hablaremos acerca de que el hablar en lenguas sirve para tener comunión con Dios. Hablaremos también de que sirve para edificación propia, para que edifiquemos nuestra propia vida, edifiquemos nuestro espíritu. Para empezar, quiero que, si tienes una Biblia, que la abras conmigo para comprobar o confirmar toda palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 2, la palabra de Dios nos dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. O sea que cuando nosotros hablamos en lenguas, es nuestro espíritu hablando directamente con Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Le llamamos lenguas extrañas, ¿por qué? O lenguas desconocidas, porque esta lengua es una lengua que es dada por Dios, es dada por el Espíritu de Dios a nosotros. Cuando hablamos esta lengua, nuestra mente, nuestro intelecto no entiende. Solamente Dios entiende este lenguaje. Nosotros no entendemos esta lengua. Es un lenguaje desconocido para nosotros. Y entonces cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos misterios. Es un tipo de lenguaje que ni el propio diablo entiende. Solamente Dios entiende esta lengua. Entonces sirve para tener comunión con Dios. Sirve para orar. Cuando hablamos en lenguas, es el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu hablándole a Dios, hablando en misterios, cosas ocultas para nosotros, pero que Dios entiende. Y cuando nosotros hablamos en lenguas, estamos orando 100% de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos hablando directamente con Dios. Cuando nosotros oramos en portugués, por ejemplo, o en castellano, o en inglés, en nuestra lengua materna, tenemos una capacidad limitada de oración. ¿Por qué? Por causa de nuestro intelecto. Hay un límite, pero cuando nosotros hablamos en lenguas o oramos en lenguas, no hay límite para este tipo de oración. Y además, oramos 100% de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Vale? Porque solamente el Espíritu Santo conoce el interior de Dios y Él nos conoce a nosotros por completo. Y entonces Él puede orar lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Vale? Podemos abrir también 1 Corintios 14, en el versículo 15, dice: ¿qué debo hacer
Entonces, oraré en el Espíritu y también oraré con palabras. O mejor, con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Podemos orar en nuestra lengua materna, pero también debemos de orar en el Espíritu. Podemos cantar en nuestra lengua materna, pero también podemos cantar en el Espíritu. Es muy importante la oración en el Espíritu y cantar en el Espíritu. La oración en lenguas o hablar en lenguas sirve también para edificación propia. 1 Corintios 14, el versículo 4 nos dice: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Cuando yo hablo una palabra profética, cuando yo enseño, cuando yo traigo una revelación a la iglesia, la gente es edificada, la gente es transformada, la gente recibe consolación, la gente recibe edificación, pero cuando yo hablo en lenguas, yo edifico a mi espíritu. Es como que yo traigo información, conocimiento, revelación, consuelo a mi propia vida. Esta palabra, edificación, es lo mismo que en el original, es como si uno estuviera cargando una pila, ¿vale? Entonces, yo me cargo a mí mismo, ¿vale? Como si yo estuviera cargando las pilas, como si yo estuviera cargando mi propio espíritu. Este es el proceso que sucede cuando yo oro en el Espíritu o cuando yo oro en lenguas. Es el Espíritu Santo a través de mi espíritu trayendo edificación a mí mismo. ¿Ok? Judas capítulo 20. Judas no tiene capítulos, solo tiene versículos, el libro de Judas. Entonces, Judas, en el versículo 20, la palabra dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. Cuando yo oro en lenguas, yo me edifico a mí mismo. Yo cargo mis baterías. Yo me lleno a mí mismo. Y cuanto más, yo ore en lenguas, yo puedo afastar o apartar enfermedades de mi vida, de mi cuerpo. Yo puedo apartar la debilidad de mi propio cuerpo. Todo lo que mi cuerpo necesite, al orar en lenguas, yo estoy trayendo provisión a mi cuerpo. Las enfermedades son apartadas de mi vida. Abra, por ejemplo, en Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 23, dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. La palabra corazón aquí, traducido en el original, significa espíritu. Y yo debo de guardar mi espíritu. Tengo que tener cuidado con lo que yo escucho
y lo que yo veo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestro corazón se alimenta de todo lo que nosotros vemos y escuchamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, tener mucho cuidado con lo que vemos, porque toda la información que entre en nuestras vidas puede afectar el rumbo de nuestras vidas, puede afectar nuestra manera de pensar, puede afectar nuestra manera de hablar, puede afectar nuestros principios, nuestra manera como vivimos, cómo nos guiamos por la vida. Así que es muy importante cuidar tu corazón, guardarlo. Todo lo que podemos escuchar nos puede ofender, nos puede hacer daño. Y cuando estamos ofendidos, no escuchamos a Dios, no recibimos las bendiciones de Dios. Dios te ama, Él te quiere bendecir. Por eso Él nos instruye en su palabra a que guardemos nuestro corazón, que guardemos nuestro espíritu, que cuidemos lo que escuchamos y lo que vemos. ¿Vale? Y para acabar, podemos abrir en Romanos capítulo 8, en el versículo 11. Dice: el Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Es lo que yo decía, si usted está enfermo, si usted está débil en su cuerpo, el Espíritu Santo que vive en ti, Él traerá fortaleza a su cuerpo. Él sanará sus enfermedades. Pero pasemos tiempo en oración, oremos en el Espíritu, edifiquémonos a nosotros mismos orando en el Espíritu Santo. ¿Vale? Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Pase tiempo orando en el Espíritu Santo, edificando tu santísima fe, orando en el Espíritu. Que Dios te bendiga y marcamos encuentro aquí en el próximo programa. Hasta la próxima.